Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marina y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablar con ustedes de un tema que estoy segura que nadie ha tocado aquí en YouTube, o al menos yo no lo he visto. Así que vamos a comenzar. Hoy voy a hablarles de cómo crear historias buenas sin ser escritores profesionales o experimentados. La primera parte de este video va a constar de charlar con ustedes de mi experiencia como escritora empírica o escritora random. ¿Por qué random? Porque soy una escritora que realmente no tuvo mucha escuela en este sentido de la escritura. Nunca he llevado cursos de escritura creativa ni nada por el estilo. Y por eso es que les digo que realmente lo que hice fue realmente improvisar y aprendí por mi propia cuenta a escribir y lo hice de una manera diferente. Así que eso es lo que voy a compartir con ustedes, mi experiencia y la manera en la que yo hice las cosas. Y después voy a hablar con ustedes ya de algo más elite, se puede decir, algo más meticuloso, que son los consejos que nos dan algunos expertos en el tema de la literatura que he encontrado en internet. Así que sí, esta parte del video va a ser contándoles lo que ellos nos aconsejan, y para complementar el video voy a dejarles los artículos completitos de estos expertos que nos comparten su sabiduría, para que ustedes pasen a sus blogs de ellos y los lean y vean lo que ellos tienen para decirles, sus consejos que ellos les dan de una manera más amplia, y así tal vez les puedan dejar algunos comentarios diciéndoles que qué padre que les dieran estos consejos y algo así. Así que sí, vamos a empezar. Deben de saber que cuando yo comencé a escribir hace 6 años, antes yo no escribía realmente demasiado, es decir, me gustaba contar historias, las contaba de manera oral, hablada, y casi no escribía. Sí lo hacía, pero mi letra era muy mala, era muy fea, y entonces raramente podían leer lo que yo escribía porque no lo entendían, porque mi letra era de veras horrible. Entonces prefería mejor contar las historias, porque obviamente no porque ellos no pudieran leer, yo no podría contarles y compartirles las historias que tenía en mi cabeza. Pero luego mi papá me compró una tablet y empecé a escribir allí gracias al teclado que tiene integrado. Entonces la letra ya sale bonita sola en los teclados, y así fue que empecé a escribir y a compartir novelas, fanfics en Facebook. Y ahí fue donde descubrí mi amor por la escritura, porque a pesar de que yo escribía de una manera totalmente improvisada. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no iba y me sentaba a planificar mi historia previamente, no simplemente, por ejemplo, escuchaba una canción y se me ocurrió una idea con respecto a esa canción, una historia, y empezaba a escribir el primer capítulo poquito después. Realmente no pensaba yo mucho en qué era lo que iba a pasar después, yo simplemente iba con la corriente. Luego empecé a escribir más y más, y la verdad es que me di cuenta que tenía, digamos, el don de escribir, porque francamente, a pesar de que las historias eran improvisadas, no quiere decir que no tuvieran coherencia o que no siguieran el hilo de la historia. De hecho lo seguían, y lo seguían muy bien, y era increíble porque pareciera que yo realmente sí había planificado bien la historia, pero en realidad no, había pensado 2 horas antes lo que iba yo a escribir, y realmente no era como que me sentara yo a planificar la historia ni nada por el estilo. Simplemente la idea venía y luego la escribía y ya, o sea, no hacía yo gran cosa. Y todo esto, luego cuando me di cuenta que realmente me gustaba escribir, dije, ¿saben qué? Voy a empezar a escribir de manera profesional, es decir, quiero dedicarme a ser escritora. Entonces se me ocurrió crear una historia, de hecho una historia que ya tenía tiempo maquinando en mi cabeza. De hecho era una historia viejísima, de mucho tiempo atrás, que me encantó y que me gustó mucho, y que decidí retomarla, volverla a escribir y darle
un giro súper genial, y entonces fue que empecé a escribir esta historia y la convertí en una trilogía. Ya terminé el primer libro, pero este primer libro lo escribí exactamente como lo hice con los fanfics, es decir, de manera improvisada. Lo máximo que hice fue ponerme a investigar en internet sobre la ciudad en Estados Unidos donde se desarrolla la historia, es decir, me puse a buscar en el mapa de Google para ver cómo era la ciudad bien, de una manera más de cerca, se puede decir. Me puse a ver el mapa para ver la ciudad, porque pues yo no la he conocido esta ciudad, pero me encanta y la historia simplemente iba perfecta para esa ciudad y todo esto. También investigué sobre el sistema educativo de Estados Unidos y otros temas para la historia, pero todo eso lo tenía yo aquí en mi mente, con el riesgo de que me fuera yo a equivocar en algún detalle o se me fuera a ir algo, pero aún así la escribí y en 3 meses terminé la historia e hice el primer borrador, se puede decir, de la historia, y esto fue lo que salió. Así es, esto fue lo que salió de la historia, y francamente pues como ven está gruesito, realmente es bastante, y la verdad pues es una gran felicidad cuando terminé el borrador, aunque después tuve que seguir escribiendo y hice algunos cambios a la historia, pero todo esto lo hice prácticamente desde esa manera. Pues al principio sí fue totalmente improvisado, ya después al final fue basándome en el borrador para hacer los cambios y pensando en las cosas que quería cambiar de la historia y todo esto. Entonces así fue como empecé a hacer la historia, pero cuando me empecé a plantear la idea de empezar a escribir la segunda parte de la historia, o sea, la segunda parte en medio de la trilogía, me di cuenta de que tenía que ser una historia que superara a la primera. ¿Por qué? Porque al principio de la trilogía, en el primer libro, los lectores no saben nada de la historia, pero ya en la segunda ya vieron lo que ocurrió en la anterior. Entonces este libro tiene que ser mucho más interesante, mucho más intrigante, mucho más profundo. Entonces dije, no, ahora yo ya no puedo ser tan improvisada. Ahora necesito saber más, necesito profundizar, necesito perfeccionar mucho más a mis personajes. Y eso, francamente, con la improvisación no es tan fácil hacerlo. No digo que no pueda, pero pues realmente es bastante difícil y pues muy complicado. Y entonces empecé a investigar en internet y ahí fue donde encontré estas páginas de personas tan lindas que compartieron su sabiduría conmigo, y ahora yo la voy a compartir con ustedes.